Seguimos estudiando. Sí, Baruch Hashem. Un segundo solo, Tem. Raf, que lo ponemos a grabar. Top. Bueno, continuamos con el Perek Sheni del Pirkei Avot. Teníamos que comenzar con la Mishnah número 2. Perek Sheni, Mishnah 2, porque habíamos terminado la explicación de Rabbeinu Yonah sobre la Mishnah primera. Creo que ahí eso fue lo último que estudiamos en la última clase, que la habíamos visto un par de veces. Ok, quiero comenzar ahora entonces con el Pirkei Avot, Perek Sheni, Mishnah Bet. Ustedes saben, va por Perakim, la segunda Mishnah. La Mishnah dice así, en líneas generales, Rabban Gamliel beno shel Rabbi Yehuda Nasi Omer. Estamos hablando entonces de Rabban Gamliel, que es el hijo de Rabbi Yehuda Anasi. Él dice, Yafet Talmud Torah im derech eretz. Es bonito, o sea, está bien en ese sentido, de algo positivo, el Talmud Torah, o sea, estudiar Torah con derech eretz. ¿Qué es lo que significa derech eretz? Derech eretz es un concepto bastante amplio dentro de la Torah que tiene como varios significados. Vamos a tratar de entender qué es lo que realmente quiere decir nuestra Mishnah. ¿Por qué? Porque cuando una persona se preocupa o se dedica a ambas cosas, al Talmud Torah, ¿okay?, con derech eretz, entonces esto le hace olvidar el pecado, o sea, está tan ocupado que no tiene tiempo como para pensar en hacer averot. Bechol Torah shen ima melajá sofa betela. Toda Torah que no tiene con ella una melajá, sea un oficio, al final se anula. Begoreret avon, termina la persona haciendo transgresiones. Bejola a Melim y Matzibur, todas las personas que se dedican a ayudar al tzibur, a estar con el tzibur, con el público en diferentes circunstancias. Y Amelim y Mahem Leshem Shamaim, deben hacerlo Leshem Shamaim, o sea, por Akadosh Baruj Hu, para que Am Hashem, el pueblo de Hashem, esté aquí. O sea, que el pueblo de Hashem pueda estar bien conducido. Shezehut abotan mesayatan u betzitkatan omedet laad. Y de esta manera el mérito de los padres, o sea, de los antepasados, los va a ayudar, y la tzedakah de ellos, o sea, la justicia que ellos hicieron, va a estar para ellos, se va a presentar para ellos, va a estar parada, o sea, los va a defender, va a proteger. Be'atem, ma'ale ani aleigen, y así, dice, voy a poner sobre ustedes el pasuk, o sea, van ustedes a representar las enseñanzas del pasuk que dice, Sehar harbe keilu asitem, que van a recibir un mérito muy grande como si ustedes mismos hubiesen hecho esas acciones. Vamos a explicar cada uno de estos puntos. Rabban Gamliel habla acá de varias cosas. Vamos a comenzar, ya lo habíamos visto de alguna forma, pero vamos a tratar de darle más contexto y explicarlo un poco más en extenso. ¿Qué significa Yafet Talmud Torah im derech eretz? Dice Rabbeinu Yonah. Rabban Gamliel beno shel Rabbi Yehuda Anasi, cita lo que acabamos de estudiar. Él dice que es bonito el Talmud Torah con derech eretz. Explica Rabbeinu Yonah así. Rotzel Omar derech eretz melajá. Quiere decir aquí, con lo que nosotros estamos estudiando, que el derech eretz se refiere a melajá, o sea, un oficio. Kilashon derech eretz, porque la expresión derech eretz, peamim shehu kemashmao, a veces significa algo simple, o sea, la explicación literal. Upeamim shehu amur le melajá akol lefi ha'inyan, y a veces se refiere al oficio y todo según el inyan, todo según el tema que estemos hablando. Voy a explicar lo que el Rab nos quiere enseñar. La expresión, el concepto de derech eretz tiene un significado simple, o sea, un significado literal, que significa vivir según el camino de la tierra, derech eretz. ¿Qué es esto? El camino de la tierra es que las personas se casan, tienen hijos, viven su vida de una manera normal, comen, beben, etc. Eso es el derech eretz, la forma en que las personas, los seres humanos, se conducen
sobre la tierra. Esa es la explicación más simple de Derech Eretz. Esta explicación obviamente está referida específicamente a la vida familiar. La vida familiar es el Derech Eretz. Y por lo tanto, las relaciones que se producen entre las personas en forma familiar, o sea, el comportamiento correcto, la forma correcta de comer, la forma correcta de hablar con los demás, la forma correcta de tratar a la esposa, que la esposa al esposo, los hijos a los padres a los hijos, etc. Todo eso se entra dentro del marco simple de lo que se conoce como Derech Eretz. Así es como el mundo, todos acostumbran a moverse sobre la tierra. ¿Bien? De manera tal de formar una sociedad armónica. Esa es la explicación literal de Derech Eretz. Akshab, dice Rabbeinu Yonah que existe otra explicación de Derech Eretz, otro significado que no rechaza el primero, no quita el primero, sino que agrega que también Derech Eretz se refiere a una melajá, o sea, a un oficio. ¿Qué quiere decir esto? Es parte del camino que las personas hacen sobre la tierra, el que puedan ejercer o ejerzan un oficio, que a través de ese oficio tengan parnasá, que a través del oficio tengan un mantenimiento, puedan mantenerse. Eso es parte también de la forma en que los seres humanos se conducen sobre la tierra. Por lo tanto, en este caso, dice Rabbeinu Yonah, cuando dice que el Talmud Torah es hermoso, Yafé Talmud Torah, es hermoso en la medida en que está relacionado con un oficio, y por lo tanto, cuando una persona se ocupa de ambos, o sea, tanto del Talmud Torah como del oficio que tiene, entonces eso lo aparta de las averot, lo aparta de los pecados. Ok, esa es la explicación clarí, general. Hay que hacer una pequeña, o sea, tratar de ponerlo en contexto con respecto a lo que significa melajá y lo que significaba melajá también para Rabbeinu Yonah. Entonces, como ahora, y tenemos datos, sabemos de lo que estamos diciendo, o sea, sabemos de qué se trata. Entonces, en la época en que Rabbeinu Yonah vivía y también hoy en día, los seres humanos pueden leitasek, pueden ocuparse de muchas formas de poder leit parnes, de poder mantenerse. Hay algunas formas de parnasá que vamos a calificar parve. Parve quiere decir simplemente una persona se dedica a algo que le permite obtener dinero, con ese dinero él se sostiene él, a su familia, etc. Parve, ¿a qué me refiero? Que el ocuparse de eso no es algo que vaya en contra de los principios de la Torá. Como puede ser, por ejemplo, una persona que tiene un hanut, que tiene un negocio, donde vende, tiene un almacén, por ejemplo, un hanut, no un makolet, y se dedica a su parnasá. Y esto es algo, está bien, está completo, hay una melajá que le está haciendo, es su trabajo y se mantiene. El hecho de vender productos, cuando se hace todo, obviamente, según las leyes de la halajá, etc., y para eso, si él sabe, lo hace porque él sabe, o sea, conoce a la Jot, y si no las pregunta, todo muy bien. Ese es un ideal para aquellos tipos de personas. Sin embargo, existen ocupaciones que de alguna u otra forma pueden diluir la ocupación o la emuná de los seres humanos, porque se dedican a investigar o se dedican a desarrollar ideas que a veces son contrarias a la Torá, contrarias a lo que la Torá nos enseña. En ese caso, ya es un poco más complicado decir que el Talmud Torá, o sea, estudiar Torá, sea yafé con ese tipo de ocupaciones. En ese caso, es muy necesario tener siempre un Rav, una persona que nos aconseje y nos diga, sea alguien que conozca de estos temas, que estas ocupaciones pueden realmente ser algo que diluya el cumplimiento de la Torá, ya sea por la ideología que está detrás de esa profesión,
o ya sea por las actividades que están detrás de esta profesión, ¿bien? Que van en contra incluso de las mitzvot de la Torá. Que una persona puede decir, bueno, mi profesión es ser, no sé, mafioner, que no sé, a dedicarme a la mafia. De eso yo me mantengo. Obviamente que son cosas que van en contra de la Torá, y eso no puede ser considerado una melajá que yafá junto con el Talmud Torá, porque está pasando a Berot. Pero lo mismo ocurre con otro tipo de cosas que hablan o que se desarrollan o tienen que ver con ideas que van en contra de la Torá, puede ser a nivel de mitzvot o también a nivel de pensamiento. ¿Okay? Entonces, en ese caso ya no es tan parve la melajá, sino que hay que tratar de investigar realmente si es posible llegar a un acuerdo entre una cosa y la otra. Esto es lo que dice Rabban Gamliel, y así es como lo estudia Rabbeinu Yonah, que es hermoso estudiar cuando una persona tiene una melajá, o sea, tiene algo a lo que él se puede dedicar. Obviamente, cuando eso a lo que la persona se puede dedicar es, por ejemplo, Sofrut, escribe Sifrei Torah, o es Shohet, hace Shejitá, que son melajot que están dentro del marco de la Torah, entonces el yofi del Talmud Torah es mucho mayor, porque lo que él estudia lo aplica en la práctica. ¿Ven? Bueno, eso obviamente también es un nivel, tal vez probablemente uno de los más elevados, siendo también el hecho de que la persona se dedique al estudio de Torah algo también muy elevado, muy elevado, y que contribuye a un tikkun del olam, a un tikkun del mundo. ¿Bien? Por lo tanto, hay que ver en cada caso a qué se refiere. Obviamente acá Rabbeinu Yonah dice directamente que estamos hablando de melajá, o sea, estamos hablando de oficios. Continúo. Dice además el Pirkei Avot, dice Rabban Gamliel, que dedicarse a ambas cosas, al estudio de Torah y a melajá, hace que la persona se olvide de hacer pecados, o sea que no va a dejarse llevar por la saberut. ¿Por qué? Dice, Klomar, Mesir Yetzer Hara. Le ocurre algo que es bastante interesante que trae acá Rabbeinu Yonah, que provoca que el Yetzer Hara se aleje. Que Moshe Neemar, como está escrito, Hem ve'abon holalti, ubehet yehamtani imi. Hay un pasuk en Teilim que dice, les traduzco y después la explicación según Rabbeinu Yonah, que dice, he aquí, por un abón me fui creado, aparecí como una especie por un abón, por un pecado, y con Het me construyó, por ponerlo en términos así, mi madre. ¿Bien? Es un pasuk. Esa es la aplicación pashut, o sea, literal, vamos a entender qué significa y explicar Rabbeinu Yonah. Shaliedei shehu yegaba Torah, dice que por el hecho de que una persona se ocupe en el estudio de Torah, uba melajá, y en la melajá, lo ishlot alav yetzer hara, no va a reinar sobre él el yetzer hara, ki becholet, porque en cada momento, asher lo yeh dashen beshamen, lo yarev lo la averot. ¿Por qué? Porque en cada momento que él esté, por ejemplo, haciendo dishun, haciendo labores del campo, de shamen, lo yarev lo la averot. Estoy ocupado en el deshen, estoy ocupado en el shemen, o sea, en hacer deshen se refiere a la agricultura, pan, harinas, etc. Y shemen se refiere a la recolección de las olivas, el hacer aceite, lo demás. Lo yarevlo no va a tener heshech, no va a tener como ganas de ir a hacer averot. La genia sok batorah she mateshet kocho shel adam. Por lo tanto, si una persona se dedica al estudio de Torah, va a poder debilitar, ¿qué cosa? El koach, la fuerza de la persona. O sea, la persona se debilita, entre comillas, por el estudio de Torah. Hay que estudiar mucho tiempo,
No siempre es posible entender algo inmediatamente, por lo tanto hay que volver a repasarlo todos, ¿okay? Hay que volver nuevamente a entenderlo. A veces quedó algo que no está allí, pero o que estaba allí que yo no lo vi y hay que volver a verlo de vuelta, etc. Entonces, dice Rabbeinu Yonah, hay un pasuk que dice que la persona por su naturaleza tiene avon, jolalti, o sea, fui creado con eso, y tengo un het con el que me construyó, que es como si fuese mi madre. Quiere decir que la persona tiene dentro de sí Yetzer Hara. Eso es lo que el pasuk nos enseña. ¿Cómo podemos de alguna manera tratar de separarnos o tratar de poner de lado al Yetzer Hara? Número uno, estudio de Torah, porque el estudio de Torah mateshet, o sea, debilita la fuerza de la persona para Averot. Vegam bemlachto, también cuando la persona trabaja, lichdei hiuto, para sobrevivir, también esto lo debilita. Por ejemplo, una persona que tiene que estar, no sé, por ejemplo, digamos que es un carpintero, tiene que estar trabajando con maderas, eso requiere un esfuerzo físico. Una persona que es un tzoref, que es una persona que se dedica a templar metales para fabricar de eso objetos, etc. Cualquier oficio requiere fuerza. En la medida en que la persona se esfuerza, obviamente que sus cojot, sus energías físicas bajan, y al bajar el Yetzer Hara de alguna manera también se está disminuyendo. O sea, ya sea el estudio de Torah, ya sea el trabajo, disminuyen la fuerza del Yetzer Hara. Velo yamot batel la olam. Y por lo tanto, y esto es muy importante, aquellas que tengan el libro delante de la explicación del Pirkei Avot con Rabbeinu Yonah, o por lo menos que tengan la Mishnah, es importante que entiendan lo que el Rab dice acá. Lo yamot batel leolam, que la persona no se quede sin hacer nada, porque no hay petaj, no hay puerta mayor para poder hacer averot que la betalá, o sea, que el estar sin hacer nada, sin trabajar, sin estudiar, sin dedicarse a algo. Y esto es muy fuerte, porque a nivel psicológico, la persona que no se dedica a algo, que no está haciendo algo, cualquier cosa, lo que fuese, ya sea que trabaja, ya sea que estudia, y trabaja, ya que solamente estudia, o que hay momentos en los que va a tener que solamente trabajar, cualquiera que sea la situación. Si no lo hace a nivel psicológico, la persona siente que su autoestima disminuye, como que no tiene una capacidad de poder sentir que él es una persona valiosa. Y cuando una persona baja en autoestima, inmediatamente el Yetzer Hara se apodera de él. Inmediatamente el Yetzer Hara lo absorbe, haciéndole pensar cosas, haciéndole imaginar cosas, haciéndole pensar que tal vez es mucho mejor de lo que él piensa, ingresándolo en etapas de orgullo o en etapas contrarias, por ejemplo, depresiones y todo ese tipo de cosas que llevan a la persona, obviamente, a abrirse a la saberot. Por lo tanto, la batalá, o sea, estar sin hacer nada, es algo muy, pero muy difícil. Y hay que tratar de evitarlo. Pen, continúa el Rab hablando, o sea, lo yamot batel leolam, que jamás la persona esté batel. Pen it aneg beram levavo, porque cuando ocurre esto que se queda batel, puede ser que empiece, como dije, a tener ciertas sensaciones imaginarias de placer. Beram levavo, y su corazón se va a elevar, o se va a hacer orgulloso. Et Hashem Elokav, y va a sentirse grande frente a Hashem, su Dios, que Inyan Sheneemar, como está escrito, Baishman Yeshurum Ba'ibaet. Yeshurum, o sea, Am Israel engordó, dice el Pasuk, ¿bien? Se hizo más shamen, más gordo, quiere decir que estaba lleno de placeres, ¿no? A eso se refiere. Y pateó, o sea, abandonó el cumplimiento de la Torá y de las mitzvot. ¿Okay? Y esto se debe principalmente a estar batel. Por lo tanto, es muy, muy complejo y grave
quedarse sin hacer nada. Continúa Rabbeinu Yonah, dice, Bekol Torah shenima melajá sofa betela. Toda la Torah que no tiene con ella melajá, al final se anula. Keinian sheambru be mejiltin, como está escrito en la Mejilta, im ein kemach ein Torah. Si no hay kemach, si no hay harina, no hay Torah. O sea, si no hay un mantenimiento, parnasá, para que las personas puedan sobrevivir, mínimamente al menos, entonces va a ser muy difícil que se dediquen al estudio de Torah. Ainian kemashmao. Explica Rabbeinu Yonah que lo que estamos hablando es que mashmao, o sea, es kepshuto, como está escrito. Si no hay mantenimiento, ¿cómo te dedicas a estudiar Torah? Ukesheit batel mi melajá, y cuando una persona no trabaja, se pone batel desde la melajá, meviato el haoni, va a llegar obviamente a la pobreza. Begoreret kama avonot, y la pobreza también causa varios pecados. Berraatá rabá, y la maldad comienza a aumentar. Ki mipanea yohab matanot velo ichie. ¿Por qué? Porque va a comenzar debido a esto, va a comenzar a amar los regalos velo ichie, y no va a vivir. Ustedes ya saben que, como sabemos, soné matanot ichie, la persona que odia los regalos es la persona que va a vivir. Y él, cuando una persona no tiene parnasá, va a comenzar a tratar de vivir de regalos, de lo que le regalen, y le va a causar que no va a tener una vida larga. Así Hazal nos enseñaron. ¿Okay? Pero explicar un poco qué significa esto de soné matanot ichie, y por lo tanto es mejor no recibir regalos, y la persona que cae en la pobreza está obligado a recibir regalos porque Pashut no tiene otra forma de sobrevivir, y esto le puede causar algo bastante en contra. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando una persona recibe un regalo de otro, queda comprometido con él. Por mucho que el que da el regalo lo da de todo corazón, una persona le regala algo a alguien, lo hace de todo corazón, no para crear un vínculo o para crear tal vez el vínculo y hacerlo más fuerte, pero todo bekenut, o sea, en forma honesta. Una persona aprecia a alguien, le da un regalo, y obviamente esto significa una construcción de un kesher emocional que está bien. Sin embargo, estas relaciones que se van formando entre las personas muchas veces amarran a una persona a otra. Y al amarrar a una persona a otra, el que queda amarrado, entre comillas, no siempre es capaz de poder desvincularse en caso que la otra persona haya bajado su nivel espiritual. O otros motivos, puede ser que la conducta moral no sea apropiada, que las midot no sean las mejores, pero recibió regalos de él, etc. No, el tema no es pashut, el tema no es simple, porque la persona que obviamente recibe algo queda agradecido, pero no solamente por modales, ¿no? Que decimos gracias, sino que hay una conexión espiritual que se da entre una persona que da y otro que recibe. Entonces, muchas veces los sabios preferían que eso no esté presente, y por lo tanto preferían no recibir regalos. En el caso que acá trae Rabbeinu Yonah, nos enseña que la persona que lamentablemente bajó su nivel económico va a estar sujeto a tener que recibir regalos, y eso de alguna manera le va a cortar la vida libre de él, porque va a estar amarrado a muchas personas y ya no va a vivir su vida sino la vida de los otros. Este es el punto del que él quiere hablar acá. ¿Por qué? Inmediatamente lo trae, dice Beyahanif bene Adam af imehem reshaim kedei shetnulo, porque va a comenzar a adular a los demás, a hablar bien de los demás, incluso de los malvados, para que le den los regalos, para que lo mantengan, ¿no? Entonces es obvio que el kesher que se formó, la relación que se formó, no es la mejor. Begam ki itnam akesef meha matanot ye ganav
o cubiostos, beyavi gezelot heani lebeito lebal yamot beraav. ¿Por qué? Porque incluso dice, Begam ki itam akesef, incluso cuando se termine el dinero, mea matanot, de las matanot, o sea, de los regalos, él recibe regalos y queda conectado a A, B, C, D, y tiene que adularlos, decir cuán buenos son, incluso que sean reshaim, cosas que no se puede hacer. Y ¿qué va a pasar con él? Buenos días, ¿en qué pasó? Estamos en Pirkei Avot, estamos en el segundo capítulo, estamos en la Mishnah Bet, la segunda Mishnah. ¿Bien? Segundo capítulo, segunda Mishnah, cuando está hablando de que la Torah que no tiene melajá causa batalá. Batalá quiere decir ser un ocioso, no hacer nada y todas las consecuencias que eso tiene. Entonces, ¿qué ocurre? Si no trabaja, no va a tener dinero. No va a tener dinero, va a pedir prestado o va a pedir regalos. Y cuando pida regalos, va a tener que adular para que le den regalos. Y va a tener que adular también a las personas que son reshaim, cosa que está prohibido. Y cuando el dinero de los regalos se termine, él mismo se va a transformar en un ganav, se va a transformar en un ladrón, o cobiostos, o se va a transformar en un cobiostos. Cobiostos es un asaltante, alguien que asalta a las personas en mitad de la calle. ¿Okay? De Lot, y va a empezar a traer el producto del trabajo, entre comillas, de sus asaltos, lo va a traer el pobre a su casa para no morir de hambre. O sea, va a robar para no morir de hambre cuando ya se acaben los regalos. ¿Bien? Entonces, obvio que es una hidarderut material que está mostrando también una hidarderut, que es una degeneración, un descenso. Un descenso material que está mostrando obviamente también un descenso espiritual. Ubeagia Adam el Hamidot. Y cuando una persona llega a este tipo de comportamiento, en Maatzor le rujó, el espíritu de él ya no se para, o sea, va a ser muy difícil que pueda volver, siempre es posible, pero es difícil. Velo y Anuach no lo hará descansar, Velo Ishkot, y no se tranquilizará, Ad Yavor al Kola Mitzvot Amorot Batorah. Y cuando esto ocurre, va a transgredir todas las mitzvot que están escritas en la Torá. Ki averá goreret averá. Porque una averá, un pecado, trae al otro. Entonces sí, ya comenzó adulando a alguien para que le dé regalos. Cuando se acabe el dinero de los regalos, va a robar o va a asaltar. Y una vez que ya cae en eso, entonces empieza obviamente a rodearse de personas que hacen todo tipo de averot y él va a caer también en eso. Bealze ambru raboteinu zichrono libraja. Y por eso dijeron nuestros sabios, Bemasejet Julim, la Gemara, dijeron, Kol hanehene, toda persona que tiene placer, mi yeguió de lo que él trabaja, de su cansancio, o sea, de lo que él obtuvo, halab akatuv omer. Sobre esta persona dice el pasuk en Teilim, yeguia kapeja, el cansancio de tus manos, o sea, el trabajo que hiciste con tus manos, kitohal, para poder comer, ashreja betovlach. Ashreja quiere decir que seas feliz y que sea bueno para ti. Ashreja baolamazé, vas a tener tranquilidad, felicidad en este mundo. Betovlach leolamabá, y vas a tener algo bueno para el olamabá. O sea, que una persona que puede mantenerse de yeguia kapav, o sea, con el esfuerzo de sus manos, es decir, con su trabajo, su parnasá, etcétera, lo que él se dedique, es bueno para él en este mundo porque es una persona mejubad, es una persona honorable, no es una persona que está tirada en las esquinas de las calles pidiendo dinero, sino que es una persona honorable. Y eso es bueno en este mundo porque, por un motivo muy simple, alguien podría decir, bueno, pero a lo mejor eso es gavá, eso es orgullo de que sea una persona honorable. No, no es tan así, porque
cuando una persona es honorable, una persona es respetable, respetada y respetable, es una persona a la que los demás ven como ejemplo y ven también como algo del quien se puede estudiar. Y por lo tanto, alguien así es alguien que su Torá, la Torá que él enseñe, va a ser escuchada. Y más personas van a querer o acercarse a la Torá o cumplir otra mitzvah, o sea, es Kiddush Hashem completo. O sea, ser una persona respetada y ser respetable es un gran Kiddush Hashem cuando esto va acompañado obviamente de Talmud Torah. Lo que no pasa si alguien está en una esquina pidiendo Nedavot, que no es lo mismo. No quiere decir que la persona que está allí probablemente también sea un gran jajam, puede ocurrir, pero no es la forma del Derech Eretz, o sea, no es la forma en que el mundo se comporta. Y hay que tratar de tener siempre nuestro pensamiento junto con las briot, no ir en contra de ellas, sino tratar de estar junto con las briot para que de esa manera el Shem Hashem, el nombre de Akadosh Baruj Hu, se eleve. Entonces en el Olam Hazeh, Ashrav va a ser feliz en este mundo, Betov lo, y va a ser bueno para él en el Olam Haba, porque al hacer este Kiddush Hashem tan grande acá, de ser un ejemplo, va a tener un lugar también espiritual alto. Y por lo tanto, dice Rabbeinu Yonah, se necesita que una persona sabia sepa o tenga algún tipo de melajá, algún tipo de oficio. Que Inyan Shenemar, como está escrito, Tobá Jochma im Nahala. Es buena la Jochma cuando ésta tiene junto consigo una herencia, quiere decir algo que la persona obtuvo por el esfuerzo de sus manos. Esto es la shita de Rabbeinu Yonah con respecto a que debe haber una fuente de parnasá que sea honorable para la persona. ¿Bien? Obviamente, si la persona tiene más capacidades, eso ya son cosas que a Kadosh Baruj Hu le da a cada uno esas posibilidades y es suficientemente inteligente como para poder tener parnasá trabajando no demasiado, suficiente para él y su familia de manera honorable, como lo dijimos, y tiene el resto del tiempo para estudiar Torah, obviamente que es ideal. ¿Okay? No todo el mundo tiene esa capacidad como para poder en poco tiempo ganar mucho, que debería ser lo ideal, y de esa manera dedicarse al estudio de Torah. Pero cuando ambos se hacen con Irat Shamayim, uno y otro, entonces realmente estamos frente a lo que dice Rav, Ashrav Betovlo. Continúo con el Pirkei Avot. Dice así lo siguiente. Bechol aoskim im hatzibur yu asukin imahem leshem shamayim. Y todos los que se dedican a trabajar, se dedican a labores relacionadas con el tzibur, se llaman tzarchei tzibur, las necesidades del público. Y dice acá que lo hagan leshem shamayim, o sea, para ensalzar el nombre de Hashem. Lo leitkavet, no para tener un kavod personal. Velo lehanot mehem, y no para tener placer, o sea, para ganar de ellos, del tzibur. Velo leistarer alehem, y no para controlarlos. Ela leanhigam, derech yeshara, para hacer que se conduzcan en un camino correcto. Beakol leshem shamain, y que todo sea hecho para el cielo. O sea, cuando una persona, por algún motivo, tiene que conducir a un tzibur, ya sea que es Rav, Gavai, Moré, etc., que esto lo haga no para el kavod, o sea, no para tener kavod, porque el kavod es una de las cosas que sacan a la persona del mundo, como lo vamos a estudiar también, y tampoco no para tener beneficios particulares, y tampoco no para controlar a los demás, sino que lo haga con una finalidad, de poderlos conducir por el Derech Yeshara. El Derech Yeshara, habíamos hablado ya antes, lo habíamos visto, la Mishnah había hablado del camino intermedio, se recuerdan, entre dos extremos, según Maimónides, que también cita acá Rabbeinu Yonah, o un camino hermoso que las personas puedan sentirse ejemplos delante de los demás. Esto es lo que se pide de alguien que trabaje con el tzibur.
y no buscar kabod, no buscar anaá, placer, no buscar tampoco serará, sino que leanhig. Eso es lo fundamental. Continúa el Pirkei Avot y dice Rabbeinu Yonah: Bezechut avotam mesayatan betzidkatan omedet laat. El mérito de los padres de ellos los va a ayudar, y la tzedaká, o sea, la forma moral que han vivido los anteriores, los padres, esto va a pararse por ellos, que no, o sea, los va a proteger. Shaf al pi, dice Rabbeinu Yonah, she'atem oskim imahem, que ustedes se dedican a trabajar con el público, betzarjeichen naasim al yadeihem, y las necesidades del público están hechas por medio de ustedes, porque ustedes están trabajando con ellos. Entonces, si el público necesita algo, ustedes lo hacen. ¿Qué quiere decir? Voy a tomar cualquier ejemplo. El público en un Betagneses necesita 2 bancos más para que se sientan las personas que vengan a hacer tefilá. Entonces el Gabay se dedica a encargar, recolectar el dinero y encargar que se construyan 2 bancos más. Eso es Leitasek con el Tzibur, y el Tzibur recibe esas necesidades de tú que se las estás entregando, ¿no? Naasim al yadeihen velo aten gormin laen. Pero no es que ustedes piensen que ustedes son la causa de que esto, la causa final de que esto está siendo hecho. Ela sehut aboteihem, sino el mérito de los padres, de ellos, shel tzibur, del público, hu mesayatan. Eso es lo que trajo que estas personas llegaran ahora a un Betagneset, y se necesitan más bancos porque acaban de llegar más personas que van a hacer tefila, porque se necesitan más espacio porque han llegado más alumnos o alumnas a estudiar. Entonces sí, hay alguien que se ocupa del sibur, de las cosas técnicas, pero esa persona tiene que saber que es por el mérito de los antepasados que esa situación se da, justamente para el estudio de la Torá. Betzidkatam omedet laat leelefdor. Alguien que lo hace así, una persona que se dedica al tzibur con esas intenciones, esto lo va a acompañar 1000 generaciones. Él lo dice Rabbeinu Yonah, que lo está trayendo, lo está entendiendo del Pirkei Avot. O sea, no es cualquier cosa. Esta es una abtajá, es una promesa que va a mantenerse. ¿Y cómo sabemos y quién sabe? A veces vemos personas hoy en nuestra generación que se dedican a muchas cosas que tienen que ver con el tzibur, con el público, y tienen una gran atzlajá en esto, pero probablemente esto no nació solo de ellos, sino que ellos pueden a lo mejor ser la generación número 1000 de alguien que hace muchos años se dedicó precisamente a servir al público Leshem Shamaim, y hoy día sus descendientes están justamente recibiendo esta protección, porque dice Betzidkatam omedet laad. Entonces eso es importante saberlo, aunque no recordemos quiénes son, aunque la historia haya quedado metushteshet, o sea que no se pueda ver, pero en el presente vemos que a lo mejor somos de alguna manera una consecuencia de muchas generaciones anteriores que sí se dedicaron a cumplir y hacer las cosas como el Pirkei Avot lo dice. Rabbeinu Yonah lo está explicando. Beatem, continúa el Pirkei Avot. Beatem, Maleani alejem, yo los voy a considerar a ustedes, o sea, voy a pensar sobre ustedes. Ani alejem sahar keilu asitem, que van a recibir una recompensa como si ustedes mismos estuvieran haciendo eso. ¿A qué se refiere? Klomar, quiere decir, afalpi, shesehut abotam mesayetam, a pesar que el mérito de los antepasados es lo que ayuda a que ahora las cosas se estén haciendo, y las necesidades de ustedes finalmente son hechas por el mérito de los antepasados, o sea, no comenzó aquí, sino que hay un mérito previo que llevó a que exista esto, que exista este Betagneset, este grupo, esta Medrashá, etc. Hay un sehut previo. De todas maneras dice, Velo al yad yadeihen, no es totalmente por ustedes, sino por el mérito de los antepasados, en todos los muchos sentidos. Atem, de todas maneras, haos kim, ustedes que están
ahora relacionándose, están ayudando a este tzibur, Maleani Alejem Sahar, van a recibir recompensa que ilu naasa kol sarjeihem al yadeihem ubizhuthem. Van a recibir toda la recompensa como si ustedes lo hubieran hecho o como si fuese el mérito particular de ustedes. O sea, incluso que el Rab dice, y así se entiende, que las consecuencias de muchos éxitos que tenemos hoy día son por Sehut Avot. De todas maneras, el hecho que se lo estemos haciendo, que se haga en este momento, también va a ser parte de un sahar, de una recompensa. No queda olvidado. Hay una recompensa por lo que se hace actualmente, a pesar que el basis, el shoresh, el yesod, como se dice, es por Sehut Avot. Kaj perash pershu arishonim. Así explicaron los Rishonim, dice Rabbeinu Yonah, Zal, cuando dijeron Beyesh lefaresh od, o sea, cuando explicaron de esta forma que acabamos de decir, Beyesh lefaresh od, y hay que explicar además, dice Rabbeinu Yonah lo siguiente, Beyesh lefaresh od perush, otra explicación a lo último, perush aher. Bejola oskim imatzibur, todas las personas que se dedican al público. Iyu oskim imahem leshem shamaim, que lo hagan leshem shamaim. Veal tomar, y no digas, lama li atzara azot, litroach betzarhei tzibur. Y la persona debe recibir las necesidades públicas, el hecho de que tiene que dedicarse a llenar o a tratar de ayudar a las necesidades públicas, lo tiene que recibir. Y no decir, lama li atzara azot, ¿por qué soy yo el que tiene que dedicarme a esta dificultad, a esto? Beaf ki yaset tzedakah al yedai, incluso que se haga tzedakah al yedai levad matan ashar, que la persona no tiene que estar constantemente pensando que lo que está haciendo es algo que, bueno, ¿por qué yo? No porque yo lo tengo que hacer, podría hacerlo otro, no, sino que lo reciba. Beafilu, incluso, ki ya'aset tzedakah, cuando él haga tzedakah por medio de él, lahem a ellos, levat matam ashar, diga constantemente que el mérito es de aquellas personas que lo han llevado a realizar esta acción. Voy a traer un ejemplo bien interesante, que está relacionado tal vez con, no que tal vez, sino que está relacionado porque se hace en la Lag BaOmer, que es la costumbre en muchas Keilot de en el día de Lag BaOmer venir y prender velas a los tzadikim. No solamente a Rabbi Shimon Bar Yochai, sino también a Rabbi Meir, etcétera, otros tzadikim. Y normalmente el Gabay trae las velas, se hace una venta simbólica, generalmente para que quede algo de dinero para la comunidad, y las personas vienen, encienden las velas para los tzadikim y hacen tefila. Cuando el Gabay se dedica a hacerlo, vamos a tomar ese ejemplo, no tiene que pensar, wow, ¿por qué yo otra vez con las velas y otra vez ir y buscar y traer y poner, etcétera? Sino que debe estar alegre de eso. Y no solamente esto, sino que debe pensar que lo que está haciendo, el mérito de lo que está haciendo no sea para él, sino para ellos, para los que van a venir y van a encender esas velas y van a hacer esas tefilot. Así con cualquier cosa. Que la persona no diga, bueno, ¿por qué a mí? Sino por el contrario, que diga que el mérito de esto sea para aquellos que lo están en este momento realizando. Ki mamonam hu, porque muchas veces es el dinero de ellos el que se está manejando. She'ein lechalach shov davar ze. No deberías tú pensar algo así, o sea, lo contrario, es ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que estar dedicándome a esto cuando finalmente los que van a tener algún tipo de usufructo de esto van a ser los otros, el dinero es de los otros? ¿Por qué yo tengo que dedicarme a hacerlo? En otra perspectiva, no pienses así, no pienses que por qué a ti cuando al final el dinero lo llevan otros.
כי כפליים, דבר זה, כי כפליים תטיב לעצמך בעבורך. Porque esto, dedicarte a los demás, incluso que el sahar quede para los demás, ya sea espiritual o material, esto a ti te está beneficiando miles de veces. Kiflain tativ leatzmeja. Estás beneficiándote a ti mismo muchísimo. Ba'aburja, por lo que estás haciendo. Mipnei shesejuta botam, porque el mérito de los padres de ellos, mesayatam, los está ayudando. Betatzliach bemaaseihem. Y tú vas a tener atzlajá en los actos que ellos hagan. Measher tujal leatzliach bemaaseja. Más aún que podrás tener atzlajá en tus acciones. O sea, que la persona cuando se dedica al tzibur, en todos los sentidos, ya sea materialmente, como dije, por ejemplo, el caso de las velas, espiritualmente, trayendo a que hayan shiurim y que se estudie Torah en diferentes lugares, etc. Y alguien puede pensar, bueno, pero al final los que ganan son ellos por cualquier motivo. No pienses así, porque el esfuerzo que se hace trabajando para el tzibur es algo que recompensa kiflain, mucho más, muchísimo más, el doble para ti. O sea, finalmente también vas a recibir algo tú. Ve male ani aleja sahar, y voy a traer sobre ti la recompensa, o sea, voy a darte una recompensa si tú te dedicas a las actividades públicas. Keilu asita ota mishelja et akol, como si tú hiciste con tu fuerza, con tu dinero, con tu tiempo, etcétera, todo, a pesar que estás como de alguna manera provocando que el Sibur lo haga, y mucho de eso lo hace el Sibur, pero Hashem va a considerar que todo ese tiempo es un tiempo en el que tú te dedicaste a hacer la mitzvah o a hacer la actividad que haya sido, ¿no? Keilu mikischa natata et asher natnu al yadcha, o que de tu bolsillo tú diste aquello que ellos dieron por medio de ti. Por ejemplo, en el caso que mencioné, que se venden velas para la Lag BaOmer, el dinero que se reúne, a pesar que venga de otras personas, pero como tú tarajta, tú te dedicaste a mantener la costumbre y a hacer que esto llegara finalmente a la ocupada de la Beit Knesset, como si todo ese dinero lo hubieses entregado tú. Tomé un caso, pero pueden hacer muchos más: repartir comida para Shabbat, traer algo para que junto con otras personas más, ser tú el yazam, el que tiene la iniciativa de hacer kiddush en un Beit Knesset, o sea, cualquier cosa. Finalmente, se va a considerar que todo lo que surgió por medio de ti es como si tú lo hubieses dado. Be'ineja, he aquí que tú, marviach betorjaja, vas a ganar con tu esfuerzo, be ma'aseihem, a través de los actos de ellos, measher im titrach leatzmeja, de manera tal que cuando tú te esfuerces por ti mismo, más incluso de lo que tú te esfuerzas por ti mismo, ki ma'aseihem merubin mi ma'aseja. ¿Por qué? Porque los maasim de ellos son muchos más que los maasim tuyos, porque ellos son 50 o 60 que están haciendo algo ahora que tú tuviste la iniciativa de impulsar. Obviamente tú hiciste una parte, pero ellos han hecho más. Los demás han hecho más, ya sea en Tzedakah, por ejemplo, que ellos han dado mucho más Tzedakah que la que tú diste, pero tú impulsaste a dar Tzedakah. Bekol asher ata ose, y todo lo que tú hagas, Hashem matzliach beyadcha, Akadosh Baruj Hu le va a dar éxito por tu mano, shesejuta botan mesayetam, porque el mérito de los padres de ellos va a ayudar. La gen, por lo tanto, aosek betzarhei tzibur, la persona que se dedica a las actividades del público, o sea, del tzibur, heitiv leatzmo harbe meod, se está beneficiando a él mucho. Ubilbat sheyehaben libo la shamaim. ¿Cuándo es así? Cuando el corazón de él está conectado ¿con qué? Con el shamaim. En ese momento, todas las actividades que él hace para el tzibur, a pesar que el tzibur obviamente recibe de eso recompensa, también vuelven sobre él como un beneficio personal,
de elevación espiritual. Por lo tanto, no nos escapemos de las actividades del público. Cuando a veces sea necesario hacer algo a nivel tziburí, hay que estar allí, porque los beneficios espirituales son muy grandes, como lo está trayendo acá Rabbeinu Yonah. Ok, continuamos ahora con la Mishnah Gimel. Estamos en el Perek Sheni, Mishnah Gimel. ¿Bien? Si hay preguntas sobre lo que acabamos de estudiar, anótenlas y después vamos a dejar el tiempo para que me pregunten si no ha quedado algo claro. Ahora abrimos un tema amplio, que es el siguiente, Mishnah 3. La Mishnah dice así: Hevu zeirin bareshut. Cuídense del reshut. O sea, sean zeirin, quiere decir sean cuidadosos con los gobiernos, con quien tiene el poder. She'en mekarbin lo leadam, que no acercan a la persona, ela letzorech atzman, sino por la necesidad de ellos mismos. O sea, no están buscando tu beneficio cuando te acercan a ti, sino que están buscando el beneficio de ellos. Nir'in keoavim, parecen como personas que te quieren. Bishat hanaatam, cuando tienen algún provecho de ti. O sea, en el momento que están aprovechándote, se muestran como los mejores amigos, los mejores tomjim, los mejores que ayudan, los mejores que protegen, los mejores que etc. Ven omdim lo leadam, pero no están allí para la persona beshad dahako, cuando a esta persona está en malos días, en malos momentos. Esto es, al parecer, bastante, entre comillas, simple. Todos los que hayan vivido en este mundo y hayan recorrido muchas realidades saben que esto es así. Entonces, la pregunta sería ¿por qué? Esto también lo dijo Rabban Gamliel, ¿no? ¿Cuál es el hidush? Esto es algo conocido. Sabemos que los que trabajan con los políticos, el político lo va a mantener ahí mientras le sirva. Cuando ya no le sirva, ya no. ¿Cuál es el tema? Dice acá Rabbeinu Yonah: Evu zeirin bareshut. Sean cuidadosos con el poder. Klomar, leitrahek min hashiltonot. Bimei hakedem shelesof moridim et ha'adam min echasav. El hidush es el siguiente. El hidush no es simplemente porque podríamos haber pensado, ya les dije, esto es obvio, ¿no? O sea, me estás diciendo algo que yo sé. No. Pero acá Rabbeinu Yonah nos quiere indicar cuál es la kavaná de la Mishnah. No te vengo a solamente explicar algo que pasa, sino te vengo a indicar qué es lo que tú debes hacer frente a lo que está pasando. ¿Qué tienes que hacer? Leitrajek, aléjate. No ingreses allí. Aléjate mina shiltonot. Aléjate de todo lo que significa centros de poder. Bimei hakedem, desde el principio. ¿Por qué? Shelesov, porque finalmente moridim et ahadam minechasab, porque vas a perder todo tu dinero, vas a perder todas tus propiedades. Estar conectado con los centros de poder, no siendo tú el que tiene el poder, obviamente, o sea, no siendo tú el corrupto, sino que estás simplemente allí, va a llevar a que vas a perder. Entonces, este es el hidush. El hidush no es una descripción de lo que pasa, porque a cualquier persona del mundo que le leamos esto va a decir, sí, es correcto, es así. Bueno, pero ¿tú haces algo frente a esto? No. Entonces, si puedo tener provecho de ellos mientras les sirva, yo sé que después me van a tirar, pero voy a ir igual. Bien, bueno, Yonah dice, no, las conductas morales no funcionan de esa forma, sino que aléjate, o sea, no ingreses, ni te acerques a ellos. ¿Okay? She'en mekarbin, continúa Rabbeinu Yonah, dice, She'en mekarbin lo le Adam el letzorech atzmam. No acercan a la persona sino por las necesidades propias de ellos. Ve'einenu dvar shilton. Y esto no es solamente dvar shilton, o sea, poder político, poder de facto. Ahem lachkor bene Adam. Sino que ellos también intentan investigar a las personas. Ben heker le machsheboteihem umi yered lesof data.
y no hay, dice Heker, no hay capacidad de poder ingresar en los pensamientos de ellos. Umiyeret, ¿quién va a bajarle soft data al final de lo que realmente ellos quieren? Lo que Rabbeinu Yonah, no sé, están sopesando lo que el Rab está diciendo. Primero dice algo muy simple, aléjate. ¿Okay? No te estoy explicando lo que pasa y haz lo que quieras. No, aléjate de ellos porque vas a perder dinero. Vas a perder dinero, eso es lo que va a ocurrir. Pero segundo dice que ellos no acercan a la persona sino por las necesidades propias, cosa que también conocemos. Y acá trae algo más profundo, dice, Beinenu Dvar Shelton. No es solamente el tema del control, el tema del poder, sino que ellos suelen, lahkor bene Adam, suelen investigar a las personas. En cambio, no es posible que nosotros podamos investigar los pensamientos de ellos. ¿Y quién podría bajar hasta el fin de lo que realmente intentan? ¿Cuál es la cabana final? Estas palabras de Rabbeinu Yonah suenan bastante, diríamos, modernas. Hoy día, si en su época él podía entender que esto podía ocurrir, hoy día entendemos bastante más. Hay muchos medios hoy para poder investigar a las personas, para poderlas enumerar. Tenemos, por ejemplo, Teudat Zehut, que es un número bajo el cual estamos, y hoy día que es biométrico, o sea, estamos con un chip constante cargándolo todos los días de nuestra vida, o sea, estamos totalmente controlados a través de ese chip que está en la Teudat Zehut, que es biométrica. Lo mismo pasa con los pasaportes, que son biométricos, y en general con cualquier cosa. Las tarjetas de crédito también indican un control. O sea, ellos nos controlan y nos investigan. Controlan e investigan. Hubo un momento, ahora ya no lo hacen, no sé por qué es así, pero hubo un momento en que en el Macolet, en el supermercado, cuando compraba algo, no me daban ya la boleta física, hoy día la siguieron dando, parece que hubo algún problema y no lo quisieron continuarlo, simplemente pedían el número del celular para mandarla al celular. Con eso ellos, obviamente, alguien ahí sabía exactamente lo que compraba. Jokrim, el Rab lo dice, Jokrim, está hablando hace 1000 años atrás, que las capacidades de poder las core entonces eran bastante menos, pero Jokrim. En cambio nosotros, los de a pie, o sea, los que vamos por la calle, no tenemos esa capacidad de poder lahjor, de poder ir a los pensamientos de ellos. ¿Qué es lo que realmente están buscando? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué quieren de nosotros? ¿Y quién puede bajar hasta entender en forma total? Por lo tanto, es más sano lo que dijo Rabbeinu Yonah en un principio, aléjate. Aléjate de ellos, que es lo que más nos va a convenir a nivel físico también, y también monetario, porque vas a terminar sin dinero. Es mejor estar como alejado. Continúa el Rab y dice una cosa más antes de que veamos las preguntas. Dice, Nir'in keoavim, parece que te quisieran, Beshata na'atam, cuando les va bien. Medabrin rakut, ¿qué quiere decir eso? Que hablan en forma liviana, tierna, hablan muy bien contigo. Umar'in panim shel ahava, y muestran cara de amor. Bisman shemakirim rebach badavar, cuando saben que esto trae una ganancia. El Rab está describiendo en forma bastante clara lo que es la diplomacia. Medabrin rakut, hablan en forma tierna, con modales, etcétera, con palabras muy lindas. Y además se muestran con estas caras burocráticas que tienen, que siempre están sonriendo, constantemente están sonriendo, no sé cómo no se acalambran las mejillas, y suelen mostrar un amor que por lo tanto que obviamente es mientras les convenga. Por lo tanto, como volvemos al punto inicial que el Rab trae, aléjate. Mejor que te alejes de ellos. Ok,
vamos a quedar hasta acá en el texto y ahora, por favor, si tienen preguntas, comenzamos con la serie de preguntas sobre lo que estudiamos.